Bueno, antes de nada, en el contexto en el que nos encontramos, realmente, si vemos cualquier informe, sobre todo, por ejemplo, de Axio, ya estamos situados en Barcelona con más de 2.000 startups, con un crecimiento espectacular en los últimos 5 años. Prácticamente un 56% de las startups se han creado en los últimos 5 años. Si analizamos otro informe, en este caso uno que hizo, en este caso Scale Monitor de Barcelona Global, junto con Day One, vimos unos puntos a mejorar, ¿no? Al final somos ambiciosos y queremos mejorar. Y había bastantes puntos, bueno, yo creo que estamos en un buen camino, pero había puntos que teníamos que, bueno, avanzar y de forma bastante positiva, ¿no? Uno de ellos era sobre todo el tema legislativo, ¿no? Lógicamente, con la última entrada de la nueva ley de startups, pues yo creo que hay un punto de inflexión que yo creo que es importante, ¿no? Ha habido por parte de, sobre todo de todos los actores del mundo startupero, ha habido ese punto en el que somos conscientes de que hay que mejorar, de que hay que regular, y yo creo que es importante y creo que es el punto de salida un poco para este panel, ¿no? Es decir, oye, hemos conseguido una nueva ley de startups y ahora, ¿qué, no? What's next? Entonces, si te parece, Pablo, para intentar entrar un poco en materia, me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son los puntos más importantes de la ley de startups, sobre todo en aquellos que han sido mejoras en el tema tributario, ¿no? Principalmente. Gracias, Javier. Bueno, primero, gracias por la invitación a este panel. Eh, y bueno, cuando lo comentaba sobre la ley de startup, ¿no? Las novedades, yo me voy a centrar en 5 aspectos, ¿no? 4 de ellos de índole más tributaria y uno más operativo. La primera es en cuanto a la tributación en la inversión de startup, ¿no? El cambio, uno de los beneficios más grandes para los business angels y para los propios founders ahora es la ampliación de la deducción en la inversión en startup, ¿no? Antes estaba a un 30% hasta 60.000 euros y ahora lo hemos ampliado hasta un 50% bajo una base mínima, máxima de 100.000 euros. Eso se traduce en una deducción de hasta 50.000 euros, ¿vale? Esto se lo pueden aplicar los business angels que invierten en startups, en empresas emergentes, tal como la ley de startup lo califica, lo cual supone que tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Menos de 3 años, tener fondos propios de menos de 400.000 euros y haberse inscrito como tal en el procedimiento que la ley ha habilitado a través de NISA. Otro punto muy relevante es también para el estímulo al venture capital, ¿no? al capital riesgo, a índole fiscal, es la regulación en el carry interest. Para quien no sepa, el carry interest es la retribución variable que tienen los gestores de fondos sobre un mínimo de retorno a sus inversores. Por lo tanto, esta nueva regulación ha definido el carry interest como un rendimiento de trabajo con una reducción de hasta el 50%. Esto se traduce que básicamente los gestores tributarían solo por la mitad de esa retribución variable que recibirían. La siguiente sería la ampliación en el impuesto de sociedades de 2 años de un 15% a 4, es decir, desde el momento en que genera beneficios, ese año se puede aplicar un 15% en lugar del 25%, que es el tipo base, y 3 años siguientes. Y como último están las stock options. Como último, digo, de estos 4 puntos fiscales, está la famosa exención en cuanto a la obtención de stock options, ¿no? Las stock options ya existía, ahora lo que nos hemos encontrado con la ley de startup es una regulación fiscal en cuanto a cómo se tratará esto, y hay una exención de hasta 50.000 euros en la adquisición de stock options y un diferimento en la tributación, ¿vale? Un diferimento es hasta que se venda la participación del beneficiario en una venta, una compraventa, o en salida en bolsa. O, si no sucede estas dos cosas, hasta un máximo de 10 años ese diferimiento de esa tributación. Y luego un aspecto más operativo del día a día, pues es la creación de la ley de nuevas de sociedades de nueva creación. En cuanto al sistema CIRSE, ahora se puede constituir sociedades con 1 euro de capital y con unos estatutos tipo se puede inscribir hasta con una rapidez de hasta 6 horas por registro mercantil. Son cuestiones de detalle que nos ayudan un poco a agilizar más los trámites en cuanto a la constitución. Luego
hay ciertos otros puntos como la atracción de talento y temas más estos operativos temas que hablaremos ahora. Que los hablaremos, supongo, ahora. Exacto. Aquí cuando hablamos de tema regulatorio, tema tributación, siempre nos quedamos, bueno, ha habido un paso, yo creo que ha sido un primer paso, pero siempre queremos llegar a un poco más, ¿no? Siempre. Es decir, si nos comparamos con otros países que nos van más avanzados a nosotros, ¿cuál crees que son los puntos a lo mejor que había que trabajar más o donde tendríamos que incidir más, ¿no? A tema tributario. Bueno, todos estos puntos que que acabo de decir ya son un primer paso, ¿no? A ser más competitivos, a promover más la inversión. Sí que es verdad que el tema, por ejemplo, de las stock options sigue estando ahí un poco nebuloso en cuanto a qué pasa si no logro venderlos, ese diferimento que podría, bueno, en algún punto tú te la juegas, pero el Estado siempre recaudaría en cierto momento. Entonces, bueno, todavía más agilidad y más facilidades a que vaya un poco de la mano ese riesgo de parte de los emprendedores y de parte de la gente que invierta en startup con la carga fiscal que podrían tener, ¿no? Si esto pudiera estar más alineado, creo que fuera mucho mejor para ser mucho más competitivos. Perfecto. Otro de los puntos que se comentaba en el informe que estuvimos hablando de Scale Up Monitor junto con Day One y que se ha repetido bastante en los diferentes paneles que hemos tenido a lo largo del día es el tema de la captación de talento, ¿no? En este caso, Mercè, sí que me gustaría que nos explicaras un poco dónde estamos, para empezar, ¿no? En Barcelona, dónde estamos en el tema de captación de talento y dónde tendríamos que ir para conseguirnos una entidad de referencia, ¿no? Una ciudad de referencia. Bueno, buenas tardes y un saludo a todos y gracias por permitirnos intervenir. Desde Barcelona Global estamos, como sabéis, siguiendo muchísimo precisamente el tema del talento y participamos activamente en la propuesta de enmiendas a la ley de startups para obtener pues, un resultado como el que tenemos hoy en día. Es un paso importante, realmente la ley nos permite un cambio, ¿no?, de paradigma, pero aún quedan temas por desarrollar. En primer lugar, lo que os puedo decir es que, según el último estudio de Acció, Barcelona es la segunda ciudad europea preferida para los fundadores de startups. Entonces, a estos fundadores de startups, nuestro ecosistema les está convenciendo, pero se encuentran algunas barreras. ¿Qué barreras se encuentran estos fundadores de startups? Por un lado, encuentran unas barreras a nivel regulatorio, fiscales, unas barreras a nivel de trámites para el talento, ahora hablaremos de esto, y también el tiempo, ¿no?, que tardan en fundar la empresa. Yo creo que Pablo nos ha explicado, ¿no?, en este momento hay un tema de tiempo que puede resolverse con la nueva legislación. Hay un tema de incentivos fiscales que parece que la nueva legislación ya contempla, pero hay un tema de trámites, ¿no?, para atraer este talento. ¿Qué hacemos? Bueno, pues aquí es cuando una de las propuestas que hemos defendido y que se ha incorporado en la ley es la de la ampliación del régimen de impatriados a precisamente no solamente la persona asalariada, sino también al emprendedor y al inversor. Y también a sus familiares, al cónyuge. Esto es muy importante porque al final queremos destacar que el capital va donde está el talento. Si realmente somos capaces de atraer el talento, veremos cómo el ecosistema se puede alimentar y realmente puede crecer. Y además nos permite otra cuestión que no es menor, que es precisamente que las startups puedan competir con las grandes corporaciones a la hora de captar talento, no solamente porque tienen en favor este régimen de impatriados, sino también por la posibilidad el nuevo régimen de las stock options, que esto permite pues, satisfacer salarialmente y económicamente a este talento que viene y que, por lo tanto, necesita una remuneración equiparable que le podría ofrecer una gran corporación, pero que no podría estar ofreciendo una startup. Perfecto. Bueno, en referencia a lo que comentabas del tema de talento, aquí sí que es verdad, y había una frase que comentó Francisco Polo, ¿no?, cuando hizo la intervención, que nos tenemos que convertir en España que sea no un país que desea solamente vivir, sino trabajar, invertir y todo lo demás, ¿no?, en este sentido.
respecto al tema, yo creo que es importante, sobre todo que ya apuntas, el tema burocrático, ¿no? El tema de las mejoras a nivel burocrático, ¿no? ¿Dónde crees que podemos, ha mejorado, pero dónde podemos llegar, ¿no? Sí, yo destacaría 3 cuestiones a nivel burocrático. Bueno, una primera, que hay ya conciencia por parte de la administración pública de crear lo que llamamos ventanas únicas para los trámites. Pondría, por ejemplo, el International Welcome Desk del Ayuntamiento de Barcelona, que cualquier startup que se cree en Barcelona puede llegar a este único o única ventanilla, y desde allí se le facilitan todos los trámites para también todas las personas que quieran venir a trabajar, y por eso aquí ya encontramos una vía única. Después, ya que anunció también Francisco Polo la oficina UAN, que también a nivel de todo el Estado se va a unificar todos los trámites para agilizar lo que sería la tramitación, creación y todo lo que comporta ya la situación o establecimiento de una startup. Pero para nosotros hay otro tema importante, porque en esta ventanilla única no podemos lograr todavía que se realicen todos los trámites de visado. Sí que podemos facilitar que desde esa ventanilla única se gestionen de forma indirecta, pero la persona tendrá que desplazarse después a las oficinas correspondientes para hacer el visado. Sí que se ha conseguido, y creo que esto es un avance importante, que, por ejemplo, los visados de estudiantes tengan la misma temporalidad que los estudios y se amplíe este visado 2 años más. Esto permite que este estudiante que ha terminado un grado y que se incorpora a una startup pueda tener 2 años más de permiso de trabajo, permiso de residencia en España, en Barcelona. Y después, para nosotros, desde Barcelona Global, creemos que sería muy conveniente que todo este régimen de impatriados se alargara 10 años. Es decir, nosotros realmente creemos que la conexión con el ecosistema se puede producir una vez se ha posibilitado un plazo más adecuado para producir lo que sería este vínculo más fuerte con este territorio que está acogiendo este talento. Y aquí sí que hablaríamos de una propuesta que trabajaremos de cara a un futuro a mejorar esta ley de startups para que este régimen de impatriados se amplíe a 10 años. Perfecto, Mercè. No podemos dejar, y a mí me gusta siempre poner, y creo que es importante ponerlo encima de la mesa, cuando hablamos de talento, el tema de talento femenino, ¿no? Es decir, al final, y varios estudios, al final, solo un 20% de los equipos directivos de startups hay una mujer, ¿no? en estos grupos. ¿Tú crees que podemos hacer algo más para poder conseguir incrementar este porcentaje? ¿Podemos convertir Barcelona, España, en un país un poco de referencia en ese sentido? Estoy convencida. Hemos tenido antes una mesa, un panel con mujeres destacadas, jóvenes y con gran capacidad de emprender, con lo cual no tengo ninguna duda. Aquí tenemos que trabajar y, sobre todo, también focalizar lo que son las capacidades STEM en la educación primaria y secundaria. Y también, desde Barcelona Global, estamos muy atentos a todo el ecosistema educativo, que es la base para que después tengamos este talento femenino que puede liderar, sin lugar a dudas, también en el campo de las startups. Perfecto, muy buen trabajo de Barcelona Global, la verdad. Miguel, hemos hablado de temas tributarios, hemos hablado de talento, pero lógicamente no podemos olvidarnos de la digitalización, ¿no? Al final, cuando miramos datos, la economía digital ya representa un 19% del PIB. Ha crecido 3 puntos respecto al último año, y según estudios que habéis realizado justo en la digital, situáis que el porcentaje que representará en el PIB la economía digital llegará al 40% en el 2025, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese 40%? ¿En qué dirección tenemos que ir? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, y a Day One por estar aquí.
Yo voy a ser menos técnico que mis compañeros de mesa. Así que vincularlo con la ley de startups, los objetivos de digitalización, nosotros vemos una clara conexión. Haré un pequeño matiz del dato que has dado. Nos hemos marcado como objetivo el año 2030 llegar a ese 40% de PIB digitalizado. Y el motivo es precisamente porque entendemos que la digitalización es completamente transversal. Si estamos viendo los ámbitos o los vectores donde la gran parte de startups que están levantando financiación y están en un claro crecimiento, están principalmente basándose en tecnologías habilitadoras que son tecnologías digitales transversales. Un día hablamos de AI, otro día hablamos de ciberseguridad, otro día hablamos de cloud, otro día hablamos de software para la gestión del talento. Y todos esos elementos son elementos de la digitalización y, por tanto, son transversales. Desde Adigital venimos haciendo este esfuerzo. No sé si conocéis Adigital, es la Asociación Española de la Economía Digital, que está formada por 525 empresas. Una de ellas es CaixaBank, pero otra puede ser Meta, otra puede ser Airbnb, otra puede ser Globo. Es una representatividad del sector digital en España, que no es un sector, como digo, es multisectorial. Y lo que queremos hacer con esto es poder mostrar la importancia de la digitalización como un ámbito estratégico, como puede ser el turismo, como puede ser el sector financiero o como puede ser el mercado inmobiliario. Y en esa labor necesitamos una medición. Y esa medición es precisamente lo que comentabas, Javier, de ir publicando periódicamente cómo estamos evolucionando en este sentido. Y para ello, al final, en el trabajo que estamos haciendo de medición, acabamos identificando cuáles son los elementos que están ayudando a que cada año vayamos avanzando hacia ese 40% de PIB digitalizado. Y al final concurren los puntos que estaba comentando, por ejemplo, Mercè. Es talento digital. Estamos todo el día en contacto con scale-ups de la ciudad de Barcelona, como Factorial, como Neuroelectric, como Redpoints, que son un ejemplo perfecto de cómo están incorporando talento y cómo están generando talento. Nuestra posición sobre ese elemento para seguir aumentando al final se basa en la necesidad de que ese talento también se cree o también circule hacia la mayor parte de nuestro tejido productivo, que es la PYME. Y en esa PYME, y vinculándolo con la ley de startups, nosotros creemos que el contagio de la cultura startup en la PYME puede ir acompañando a ese crecimiento del talento digital, que al final incide en el crecimiento de las empresas. Otro tema que vemos en esto es la digitalización de la PYME, la conexión y, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo de startups que están funcionando en España actualmente, muchas de ellas son startups que están ayudando a digitalizar PYME española. Y eso también indica que es un nicho de crecimiento que tiene diversas consecuencias. Y una es que un tejido que tiende a ser más lento para adaptarse a las tecnologías habilitadoras, que son la digitalización, se consiga. Y luego, por otro tema, que está también vinculado con la ley de startups, estamos en la idea de promover, para ayudar a ese crecimiento del PIB digital, en ayudar a la escalabilidad de la empresa española. Y en esa idea de la escalabilidad de la empresa española es cuando nos conectamos con la ley de startups, que desde luego es un precedente en el trabajo que estamos haciendo como asociación con nuestras homónimas europeas y con las asociaciones europeas. Están diciendo, oye, ¿qué ha pasado en España? Habéis creado un manual, un playbook legislativo que tiene temas de nómadas digitales, temas de career interest, temas de impuestos de sociedades. El haber hecho eso también nos indica, y yo creo que era tu siguiente pregunta, así que me callo. No, perfecto. Me parece perfecto porque la tenía justo para el tema de la escalabilidad, ¿no?, de la empresa emergente, que yo creo que aquí es importante incidir. O sea, que perfecto, me parece muy bien que puedas incidir en este tema porque yo creo que es muy importante, ¿no? Así aprovecha a beber. Claro que sí. No, el tema de la escalabilidad, por ejemplo, precisamente con Barcelona Global, con Spain Cap, que es la patronal del Venture Capital en España, con la Asociación Española de Startups, hemos estado muy inmiscuidos en el proceso de diseño de participación del proyecto de ley de startups, que por fin lo tenemos en vigor, y a día de hoy estamos también
activamente dedicados al trabajo que está haciendo el gobierno en el desarrollo de la normativa relacionada con la ley de startups, en el que hay un elemento fundamental que es la definición del carácter innovador de lo que es una startup. Porque puede ser un coladero de fallos o podemos tener una buena implementación de esa ley. No me extenderé con esto porque me has preguntado otra cosa, pero me parece que es importante, y sobre todo, validar, ¿no? Ahora, por ejemplo, se encarga INISA de validar este tipo de empresas, ¿no? Lo cual también nos va a dar, por fin, una dimensión con datos oficiales de cuánto ecosistema tenemos, ¿no? Y de cómo crece el ecosistema. Pues una de las cosas que hemos venido insistiendo en la fase preliminar es que en España, comparación con otros países, para que una startup deje de ser una startup y pase a ser una scale-up, no son 5 años, ni son 7 años. Normalmente estamos hablando de 10 años, ¿no? O más. Entonces, la aplicación o la ampliación, en nuestra opinión, y en esto me interesa mucho lo que queréis hacer desde Barcelona Global, en la innovación futura de esta ley de startups vamos a tener que tener en cuenta cuál va a ser la siguiente etapa y cómo se puede ampliar. Por no extenderme en la ley de startups y sobre tu pregunta, nosotros creemos que es muy ilustrativo que en España, en los últimos 15 años, hace 15 años la gente hablaba de emprendimiento y de startups. 15, 16, era un concepto muy innovador. Pero es que ahora ya no hablamos solo de startups, hablamos de unicornios, hablamos de scale-ups. Solo en España hay más de 450 empresas que ya han levantado rondas B, C, y todo ese tejido productivo es, en nuestra opinión, un tejido de enorme valor en el que el futuro también se tendrá que pensar en futuras leyes de scale-ups. Y las instituciones y las organizaciones que estáis en el mundo inversor y de financiación, también es un espectro de empresas en donde quizás se van a tener que ir generando nuevos vehículos o nuevos sistemas para financiarlos, ¿no? Y ahí, y acabo, una cosa interesante, sin querer ser polémico, cuando hablas con scale-ups en España, la realidad es que estas empresas no están considerando salida al IBEX, con lo cual ahí tenemos también que hacer un ejercicio de ver cómo retener y cómo ayudar a amplificar a ese tejido productivo, y entre otros temas tenemos que facilitar cuestiones como el talento o como la financiación o como los esquemas fiscales. No, es un problema muy, muy interesante el que comentas, ¿no? La salida a bolsa, que muchas veces estamos cotizando no en el IBEX 35, sino fuera, ¿no? En otro mercado, ¿no? No sé si, Mercè, ¿querías comentar alguna cosa de lo que ha dicho Miquel? Bueno, veréis que vamos muy alineados, ¿no? Nuestro siguiente paso precisamente es con CaixaBank, con Day One, que trabajaremos de nuevo el Scale Up Monitor. Aquí vamos a analizar de una vez más cuáles son los retos a los que se enfrentan las scale-ups, qué barreras están encontrando, qué dificultades tienen. Y aquí vamos de nuevo a poder validar si realmente nuestras propuestas ya a nivel de grupos políticos y en el campo legislativo son las acertadas, como intuimos que será esta ampliación de este mecanismo de régimen de impatriados a 10 años, todo el tema, ¿no? Que decíamos de los nómadas digitales, es evidentemente que queda recogido, pero ya va a ser una realidad y esto tiene que quedar ya recogido de forma permanente, y cómo vamos a poder también implementar o pedir, solicitar, influir. De hecho, hacemos de lobby para que pues las próximas leyes incorporen estas medidas que conjuntamente y desde la perspectiva de las scale-ups vemos absolutamente imprescindibles. Y en este sentido creo que hemos llegado a unos hitos muy interesantes con esta primera ley de startups, pero tenemos camino por recorrer. Muy bien. Volviendo también y incidiendo en el tema del talento, lo que comentabais antes, el tema de los nómadas digitales, también yo creo que es importante incidir sobre el efecto multiplicador. Es decir, cada vez más tenemos empresas y sobre todo fundadores que dejan la empresa y crean otra, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es muy importante al final que el talento no se vaya, porque va a ser generador de nuevas empresas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un tema, creo que es importante y que tenemos que incidir, ¿no? En ese tema.
Bueno, muy de acuerdo. El emprendimiento en serie, en este sentido, lo vemos clarísimo, ¿no? Y también es uno de los temas que se debe cuidar, porque si no tendremos, pues, estos fundadores de empresas que llegan a un momento, ¿no?, de dimensión o de magnitud, que tienen esta capacidad de vender, que después van a fundar otra empresa y que si no les facilitamos este emprendimiento en serie, pues no va a quedar el talento aquí. Con lo cual, en este sentido, yo creo que tenemos grandes retos y aquí, bueno, cuando trabajamos juntos, ¿no?, desde este monitorizaje de tantas empresas digitales, ¿no?, este ecosistema que ya tiene una dimensión y una fortaleza relevantes, veamos, ¿no?, lo que decía, ¿no?, Miguel en el porcentaje del PIB, que ya, bueno, pues es relevante, y lo que decíamos, si somos capaces de poner estas medidas y romper estas barreras, como decíamos, fiscales, ¿no?, de trámites. Al final las empresas tienen dos factores por los que se mueven, ¿no?, el talento, el tiempo, y añadiría también el precio, ¿no?, si encuentran el funding, y también si los costes para la empresa son reducidos. Vamos a ello. Miguel. Por añadir en esto, para mí fue muy ilustrativa la aprobación, la última votación que hubo en el Congreso de los Diputados sobre la ley de startups. Todos los partidos votaron a favor de ella, lo cual en este país no sé, es bastante atípico, como os podéis imaginar. Y eso también tenía un elemento de que se había incorporado un lenguaje por todas las fuerzas políticas de que esto no hay discusión, ¿no? Y además nosotros, dentro de esta labor de medición y de potenciación de un nuevo modelo productivo para el país, la realidad es que a veces igual, y pensando en el talento, tenemos la capacidad o vamos a tener que ponernos las pilas a la hora de explicarnos fuera de que ahora mismo Barcelona, esta región, España, tiene una serie de fortalezas que nos distinguen. Podemos empezar hablando de la calidad de vida del sol, que es igual son un poco frase chupito, pero en realidad. Sí. Pero luego, por ejemplo, tenemos un marco legislativo que está incidiendo para favorecer la instalación de talento. Tenemos hubs, porque ahora, por suerte, no podemos hablar solo de Barcelona y de Madrid, podemos hablar de Valencia, podemos hablar de Málaga, podemos hablar de Canarias. Todo ese tipo de elementos nos ayudan, la conectividad, las infraestructuras que tenemos. Pues todo esto también en clave de talento lo tenemos que canalizar y, en cierto modo, hacer un poco de PR fuera de aquí. Tema de hubs, imaginemos el último informe, 96 hubs tecnológicos que tenemos en Cataluña, es decir, que el incremento es importante, ¿no? Nos quedan, 3 minutos para concluir. Me parecería, hemos estado hablando de tema tributario, tema de talento, tema burocracia, tema digitalización. Bueno, de aquí a unos años, ¿dónde pensáis, de los temas que no hemos hablado, cuál queréis incidir? ¿Algún otro que no hayamos comentado aquí que a lo mejor habría que poner sobre la mesa para intentar, pues, mejorar todavía un poquito más, si cabe, la situación en la que nos encontramos actualmente? Miguel. A mí me toca. Bueno, voy a empezar con uno que está todo el mundo de acuerdo, que es pensar de una forma más abierta y que se conozca más desde la sociedad en general y desde el espacio público, pues que tenemos ya un nuevo modelo productivo que es generador de prosperidad, pero también está muy familiarizado con elementos muy importantes como puede ser la inclusión, la sostenibilidad. Cuando estamos hablando de todas estas empresas, no es que tengan equipos de RSC, es que lo llevan incorporado. Yo creo que eso también hay que divulgarlo más. Y luego creo que tenemos que incidir en que regulemos de otra manera en España la tecnología y la actividad económica. Creo que hay una múltiple actividad regulatoria que a veces afecta a la competitividad de nuestras empresas, y esto yo creo que no es un tema solo de startups. Y yo creo que una mayor conexión con los agentes sociales. Creo que el empleo, los modelos de empleo que estamos viendo en las startups están muy, muy desconectados del encaje que puede tener o la visión que pueden tener los agentes sociales. Pablo. Para mí es fundamental los mecanismos adecuados para retener talento. Eso es la base un poco de todos.
Y quizás lo que no hemos comentado aquí, que es un tema ya un poco más técnico, es los entornos controlados o sandbox, o un poco relacionado con el tema de regulación, es decir, vamos a modelos de negocio cada vez más innovadores, hay temas de fintech, de blockchain y demás, Muy interesante este punto. Sí. que muchos emprendedores quieren explorar y muchas veces se encuentran con barreras regulatorias y les obligan quizás a ver fuera o ver dónde se instalan para poder explorar las mismas. Esto lo vemos bastante en el despacho y creo que eso sí que también podríamos hacer un hincapié en tema regulatorio en ese sentido. Perfecto. Mercè. Sí, yo me sumo a los que han comentado mis compañeros. El tema sandbox es fundamental. No sabemos, ¿no? Estamos, ¿no?, en un espacio, bueno, legal, ¿no?, que nos permite hacer cosas, pero no hacerlas. Entonces la administración no sabe cómo actuar, nosotros no sabemos cómo actuar. No. O sea, el tema sandbox yo creo que es fundamental. Y después reducir los trámites, la burocracia. Tendríamos que ser mucho más ágiles burocráticamente hablando, con lo cual aquí hay un trabajo duro por parte por parte de la administración pública, porque en estos momentos no son de sentido común los plazos que nos está dando. Perfecto. Yo creo que para concluir tenemos que ser positivos, ¿no? Creo que se ha hecho un buen camino, pero tenemos que ser ambiciosos y seguir, ¿no? Y yo creo que vamos en el buen camino y creo que aquí los puntos que habéis comentado son importantes trabajarlos para que nos volvamos a ver de aquí un año y vamos a ver cuántos han hecho, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por participar en este panel. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.